Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en Amealco, en el estado de Querétaro, realizando el siguiente reportaje. Quédense para ver la siguiente entrevista que tenemos preparado para todos ustedes, Emblemas de México. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en el estado de Querétaro, precisamente con una candidata para ministro de la Suprema Corte, y que el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero yo quiero hablar un poquito de su trayectoria, aunque también ella misma nos va a platicar, la doctora Consuelo Rosillo Garfias, que el día de hoy la tenemos ante cámara. La gente, todo el pueblo mexicano que nos ve a través de las redes sociales, que nos ve en Estados Unidos y en toda la República Mexicana, van a conocer la trayectoria de un personaje, una mujer que ha trabajado mucho del poder judicial aquí en nuestro país. Y ahora que está esta reforma, que ha habido muchos cambios, se viene la elección para magistrados, para ministros. El día de hoy está con nosotros una emblemática mujer. Ella estudió abogacía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, ella tiene otras maestrías, tiene un diplomado. También estuve leyendo parte de su biografía. Dentro del campo profesional, en su trabajo, fue jueza, también ocupó el cargo de magistrada y además presidenta de la Corte aquí en el estado de Querétaro. Pero mejor la quiero presentar ante ustedes. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su casa. De antemano, nuestro medio de comunicación le agradece esa atención que tuvo al recibirnos aquí en su hogar, en esta localidad tan bonita, y que nosotros como medio de comunicación le agradecemos también que nos haya recibido en este momento que donde todos los candidatos comienzan a darse a conocer a través de diferentes medios, pero a nosotros nos da gusto de traer esta entrevista para usted, porque creo que personajes como usted necesitan nuestro país, sobre todo porque usted tiene este alto perfil para ser ministra de nuestro país. Pero mejor platíquenos para Emblemas de México parte de esta trayectoria que usted ha tenido a través de los años. Muchísimas gracias. Fíjese que sí, efectivamente soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudié una maestría en Derecho Penal, cuando obviamente nuestras maestrías tenían especialidad, y posteriormente estudié el doctorado en Derecho. Este sí es en forma general, porque pues prácticamente los doctorados, como todos ustedes saben, pues son áreas de investigación, de creación de productos para la universidad, libros, documentos, la propia tesis puede ser publicada. En mi caso, pues mi tesis de grado se llama Criminoética. Hice una publicación en materia de notariado, porque también tomé una maestría en notariado, también por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, algunos diplomados en derechos humanos, también en amparo, porque pues obviamente se requiere estar constantemente actualizado. Por otro lado, bueno, eso es por lo que vea mis estudios. Usted bien ha señalado, yo fui juez, fui magistrado y fui presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero no solamente esos cargos, también fui directora de orientación y servicio a la ciudadanía. También me encargué de los primeros módulos de atención al indígena, cuando aquel movimiento en 1983, que estuvimos viendo todo esto del comandante Marcos y que si se creaba una constitución autónoma para nuestros pueblos indígenas. Bueno, en Querétaro instauramos nuestros módulos de atención al indígena. En cada uno de nuestros municipios en los que teníamos población indígena, teníamos asesorías gratuitas y auxilio para orientarles justamente en aspectos jurídicos, y buscábamos que fueran atendidos en su idioma. También quiero comentarle que la unidad de asistencia a víctimas, la primera unidad de asistencia a víctimas de Querétaro, pues fue justamente mi proyecto de tesis de maestría,
que se implementó en el Poder Judicial, y ahí arrancó por primera vez la atención a la víctima, cuando nuestra Constitución apenas contaba con unas 3 líneas acerca de lo que era la víctima. Hoy tenemos todo un estudio de lo que es la víctima y tenemos unidades especializadas de atención, pero la primera unidad de atención a la víctima fue justamente mi proyecto de tesis. También pues hemos trabajado en el Tribunal de Menores, cuando así se denominaba en nuestro estado, y bueno, pues yo fui presidenta del Tribunal de Justicia para Adolescentes, Niños, Niñas y Adolescentes. Fui magistrada en materia electoral, así que también en materia civil, no solamente en penal, aunque mi especialidad justamente siempre ha sido el derecho penal. Sí, fui magistrada también en derecho penal, y le platico que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a esta trayectoria que yo venía ejercitando desde siempre, me eligió como de los jueces que habíamos de ser capacitados en el nuevo sistema de justicia penal. Fuimos muy pocos jueces y obviamente se analizaron perfiles, conocimientos, estudios, y me enviaron a Colombia, Chile, Boston para la implementación de la reforma penal. Formé parte también del comité de la implementación de la reforma, de tal manera que tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para la creación de nuestro ordenamiento en materia de procedimientos penales para cada uno de los estados de la República, porque justamente fue cuando teníamos que bajar recursos para que a cada estado nos dieran recursos económicos para la implementación de la reforma. Así que realmente con un procurador muy visionario también en nuestro estado, el licenciado Arsenio Durán, pues tratamos de empatar los tiempos para que no tener 3 códigos, ¿verdad? El código vigente, el código del estado y el código nacional. Entonces se empataron los tiempos, logramos bajar recursos para la implementación y que la implementación se diera adecuadamente. Los 3 poderes trabajamos en armonía como debe ser. Entonces realmente creo que esa ha sido una trayectoria maravillosa. Yo soy una enamorada del Poder Judicial y de mi quehacer. Además, soy docente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Justamente el lunes voy a ser reconocida como una mujer destacada en la universidad y se develará una placa por la tarde, a las 5 de la tarde, en la Universidad Autónoma de Querétaro con mi nombre. Pues yo me siento como muy orgullosa. Es una ceremonia sumamente emotiva porque yo siempre decía, bueno, un día que yo tuviera una placa con mi nombre, realmente se me hacía como casi imposible. Las personas que tienen una placa en la universidad fueron mis maestros y fueron mis mentores en mi formación, y yo decía, no, bueno, realmente son súper merecidas, ¿no? Y hoy que la universidad me reconoce con ese mérito, realmente me siento sumamente orgullosa, y bueno, pues son ustedes los primeros en saberlo. Y de antemano, nuestro medio de comunicación le agradece que nos haya abierto las puertas de su hogar y que conozcamos parte de esta trayectoria, porque son mexicanos y mexicanas, sobre todo es mujer emblemática, ha tenido muchos cargos, además de que tiene la profesión, ha ejercido esta carrera porque ha estado como jueza, magistrada, presidenta de la Corte, ahora tiene esta oportunidad para ser ministra de la Corte. Son personajes que nuestro país requieren. Ahora con esta reforma del Poder Judicial que ha abierto muchas puertas de oportunidades rumbo a una democracia, quizás algunos no lo ven así, pero nosotros sí lo vemos porque se abren oportunidades. En el caso de usted, ¿qué opina de esta reforma en el Poder Judicial en nuestro país? Yo creo que es un paso que realmente necesitábamos dar para una transformación del Poder Judicial. Y no es el momento de preguntarnos si fue idónea o no fue idónea, si fue el mecanismo adecuado o no, porque hemos escuchado muchísimas críticas a la reforma, incluso, suspensiones, amparos, de toda índole en contra de la reforma. Pero ya no es momento de preguntarnos si fue el mejor camino o no, si nos fuimos por el empedrado, aun cuando debimos irnos por la autopista. Ya no es el momento de cuestionarnos esta situación. La presidenta de la República dijo, desde el momento en que llegó a tomar posesión, dijo la reforma va. Uno de sus discursos fue en ese sentido y realmente dijo que le apostaba todo a esta reforma. Entonces realmente lo que tenemos que hacer en este momento como ciudadanos pues es participar en este proceso de cambio. Además no es la primera vez que la Corte sufre un descalabro, por llamarlo de esa manera, de esta naturaleza. Recordemos que eran más de 11 ministros. En 1994 la Suprema Corte de Justicia sufrió una reducción en el número de ministros de más de la mitad.
Hoy nos alarmamos porque se está reduciendo a 9 el número de ministros. Sin embargo, el trabajo que se va a realizar hoy por hoy en la Suprema Corte, que va a ser solamente en pleno y no en salas como se está llevando a cabo, pues también nos tenemos que ajustar a ello. Y yo creo que el personal del Poder Judicial Federal, así como las personas que arriben a ocupar los puestos, habrán de adaptarse adecuadamente para que esta reforma, como dijo la Presidenta de la República, efectivamente se haga efectiva, redundando, porque somos el primer país en el mundo que vamos a tener elecciones de esta naturaleza. Y el primer país con una población como la nuestra, en esta magnitud de país que tenemos, va una reforma en la que vamos a hacer una transformación completa del Poder Judicial. Lo democratizamos, que no lo politizamos. Una cosa es la democracia y otra cosa es la política. Estamos democratizando el Poder Judicial porque le estamos dando la oportunidad a la ciudadanía a que vote por las personas que considere que sean idóneas para ocupar esos cargos. Y una forma de conocer a estas personas es enterándonos. ¿Qué dice el INE? ¿Cómo está planteando conocer a los candidatos? Y nos está dando una plataforma que es www.candidatos.mx, en la que tiene una plataforma que dice practica tu voto, porque vamos a tener 6 boletas por estado. Y digo, los estados que no empataron su reforma, porque solamente 17 estados de la República empataron la reforma con la federal. Y entonces en esos estados tendrán más boletas. Pero en el caso de Querétaro exclusivamente tendremos 6 boletas, que será para magistrados, ministros, jueces y tribunal de disciplina. En estas 6 boletas nosotros vamos a elegir y vamos a revisar los perfiles de las personas a quienes vamos a elegir. Esta plataforma de la que les comento dice, practica tu voto, conoce a tu candidato y ubica a tu casilla. Nosotros entramos a la plataforma y ahí podemos practicar. Yo sé que es muy difícil porque hoy cada una de las boletas vienen en colores diferentes. Por ejemplo, la de ministros, que es la que corresponde a una servidora, es morada. Y vamos a tener de un lado la lista de candidatas y del otro lado la lista de candidatos. En la lista de candidatos, pues, ¿a quiénes vamos a encontrar? A los que ya conocemos, ¿verdad? La ministra Loreta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y yo. Bueno, y otras más. Nosotros vamos a elegir, si decidimos votar por Consuelo Rosillo, tomamos el número 28 y lo ponemos en una de las casillas. Si decidimos elegir a otra de las candidatas y tiene el número 29, pues ponemos el número 29. Siempre va a ser con 2 números. Si elegimos a una que tenga un número solamente, que sea el número 1, entonces vamos a poner 01. Y lo mismo va a pasar en cada una de las boletas en el caso de jueces, magistrados, ¿no? Y ahí vamos a elegir del tribunal de disciplina. Yo creo que es un acierto, independientemente de que todo esto haya provocado una revolución y que además no estemos convencidos por el proceso, cómo se dio, ¿no? El hecho de que se hayan insaculado a tantas personas y se les haya pedido que se separaran de sus cargos, pero también hubo la posibilidad de que quienes estaban en el cargo participaran y decidieron no participar. Creo que si no creemos en la reforma, es no creer tampoco en nosotros. Creo que es el momento de hacer efectivo nuestro voto, de demostrarle al mundo, de demostrarle a toda la ciudadanía que el INE hace un buen trabajo, que efectivamente va a ser una elección limpia. Apostemos de la elección limpia y votemos por quien nosotros creamos que efectivamente van a hacer un buen papel. Pero sí es nuestra responsabilidad. La Constitución dijo, ahora te toca a ti, ciudadanía, elegir. Y te toca a ti decidir quién va a ser tu juez, quién va a ser magistrado, quién va a ser ministro de la Corte. Mencioné Ministerio Público porque se dijo con la reforma que deberían haber empezado por los ministerios públicos, porque es justamente nuestro primer contacto con la justicia. El Ministerio Público está muy descalificado. Nuestros policías, nuestros primeros respondientes están muy descalificados. Y dicen, ¿por qué no empezaron con los ministerios públicos? Ya nos dijo la Presidenta de la República que van a seguir con esos otros órganos. Y ahorita empezaron con el Poder Judicial Federal. Pues porque así se estableció. ¿Por qué? Pues porque así lo decidieron. Y hoy nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad. Independientemente de todas las críticas, tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos. Yo quiero decirle que también con más escepticismo que credibilidad participé. Me dolió mucho ver a los jueces, me dolió mucho ver a los ministros en la calle, a los proyectistas ver en la calle pidiendo que no se aplicara la reforma. Porque yo soy Poder Judicial y sé toda la trayectoria que uno tiene que recorrer. Y yo dije, bueno, pues algo hay que hacer, entonces participemos. Y le digo que con más incredulidad, con más escepticismo, participé. Sin embargo, hoy estoy aquí, estoy participando
Y he visto que todo este proceso ha sido totalmente limpio. Hasta este momento yo puedo decir que mi elección ha sido limpia. Me hablaron y me pidieron, perfecciona esto porque te faltó esto, te faltó aquello y vuélvelo a ingresar. Y yo mi contestación fue, es que tu plataforma no me dejó subir todo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, si la plataforma no te deja, aquí está el correo, súbelo aquí. Me di cuenta que revisaron todo mi expediente, que se dieron a la tarea de revisar entre esas 10,000 personas si efectivamente habíamos cumplido con el perfil. Porque si bien es cierto, se estuvo divulgando que cualquiera podía participar, no es verdad. A mí me pidieron constancia de derecho civil, constancia de amparo, constancia de derechos humanos, constancia de amparo. Todas estas tenían que llevar un promedio de 9 por el cargo por el que yo estaba participando. Y además mi experiencia profesional de varios años. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente hicieron una revisión exhaustiva de lo que nosotros enviamos. Esto cambió mi percepción de esa incredulidad porque vi que efectivamente hicieron una revisión de mis documentos. Yo les diría, votemos. Creo que estamos en el momento del cambio. Excelente lo que nos acaba de explicar, todo este procedimiento, y qué bueno que estén revisando todos los perfiles de todos los candidatos como debe de ser. Eso habla bien, que va por buen camino, pero usted que va como candidata para ministro en la Corte, yo quiero que nos platique su plan de trabajo que usted tiene como candidata para ministro de la Corte aquí en México. Fíjese que después de que tuve la oportunidad de ser insaculada ese domingo a las 8:59, que escuché mi nombre, empezaron a llegar muchas propuestas para llevar mi candidatura. Pues llegaron propuestas desde 1 millón de pesos, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 150,000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían una serie de manifestaciones, incluso algunas de que quiero ser tu juez. Yo le decía, bueno, es que esa calificación de quiero ser tu juez no es la adecuada, porque ¿quién quiere tener un juez? Cuando llegamos ante un juzgado es por pura necesidad. Nadie quiere tener un juez. Por supuesto que no. Nadie quiere tener un ministro. Nadie quiere tener un magistrado. Todos quisiéramos no tener alguna vez que llegar a un tribunal. Cuando llegamos a un tribunal es porque existe una necesidad, un conflicto. Y cuando nos encontramos en conflicto, viene un estrés, una angustia, una preocupación, porque se está decidiendo sobre nuestros bienes, nuestra libertad, nuestro patrimonio, incluso la vida. Y digo porque un proceso te puede arruinar la vida. Por eso digo que también va la vida. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues saber que quien está en el puesto de juez, magistrado, ministro, tiene experiencia, conoce el derecho, es honesto, es trabajador, es dedicado, le apasiona su trabajo. Entonces eso sí es lo que nosotros debemos ofrecer. Porque yo no te puedo ofrecer una sentencia bien bonita, una sentencia perfectamente redactada. Porque si yo te ofrezco eso, te vas a decir, pues yo no quiero una sentencia, yo quiero que me absuelvas, ¿no? Precisamente por eso el proyecto que se dio es que no intervengan particulares, no intervengan partidos políticos y que sea tu propio costo lo que te haga llegar ahí. Que sea tu habilidad para comunicarle a la gente la necesidad de una persona honesta, digna, trabajadora, que tenga una trayectoria impecable y que precisamente merezca ese lugar. No cualquiera debe llegar a un lugar para ser juez. Estamos asumiendo una función casi divina. ¿Quién es nuestro gran juez? Los que creemos, pues diremos es Dios. Y que entonces tenemos ese don divino de juzgar. Tenemos que tener equilibrio, conocimientos, empatía con la gente. Que no lleguemos al lugar y nos hayamos mareado y no veamos al trabajador que tenemos al lado, no veamos al justiciable que viene a pedirnos consejo. A veces solamente quieren una orientación, a veces solamente quieren ser oídos. No, pues no le puedo recibir ahorita, a lo mejor el mes que entra. Pasaron sus emociones, sus dolores y todo, y ni siquiera tuvimos la oportunidad de escucharlo. Entonces creo que mi plataforma, mi propuesta, es que seré la mejor ministra. Qué bonito lo que ustedes nos están mencionando a través de Emblemas de México. Se vienen cambios muy importantes porque son las primeras elecciones que se van a hacer en cuestión de jueces, magistrados, ministros en nuestro país. Y que esto ya ha trascendido y aparte ya es histórico, porque por primera vez, y como usted bien lo mencionó, somos el primer país que se va a hacer esto a nivel mundial. Pero obviamente también nosotros debemos de tener un voto de confianza porque tenemos que hacerlo. Todos los mexicanos tenemos que dar este voto de confianza hacia quienes van a estar
dentro, como ya sea como un ministro, como un magistrado, como un juez, porque ellos son los que imparten la justicia en nuestro país, y todos queremos que se haga la justicia, porque precisamente para eso se crearon las leyes, para que se aplique una verdadera justicia en todos los ámbitos, nos referimos. Pero algún último mensaje que usted quiera dar para todos los emblemas de México. Ese voto tiene que ser también consciente, porque no es cualquier cosa, como usted bien lo dijo, no es algo político, no. Es algo muy diferente, porque son los que van a impartir la justicia en nuestro país, y debe ser gente preparada, como el caso me refiero a Consuelo Rosillo Garfias, que el día de hoy nos ha concedido esta entrevista, y que nosotros nos damos cuenta de esta capacidad que tiene ella, de toda su profesión, de toda esta trayectoria que ella ha tenido dentro del Poder Judicial. ¿Y usted qué mensaje le puede dar a los mexicanos que van a votar próximamente por estos cargos tan relevantes en el Poder Judicial, por favor? Que no dejemos que nadie elija por nosotros. Yo creo que nos están dando la oportunidad de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros. Enterémonos, seamos conscientes, porque es nuestra responsabilidad. A los estudiantes de Derecho, que ellos van a hacer la transformación de nuestro país, y ellos tienen que elegir. Sí o sí, tienen que acercarse a las urnas, tienen que votar. Son conocedores del derecho y tienen la oportunidad de elegir ante quién van a pedir el derecho. Hoy nuestra ciudadanía ha sufrido cambios muy importantes en materia de derecho civil, penal, familiar, laboral, mercantil. En todos hemos tenido cambios, pero es cómo pedir el derecho. Y esta reforma impacta es ante quién pedir el derecho. Elijamos a los mejores perfiles, conozcamos a quiénes van a ser, y de verdad es nuestra responsabilidad. No dejemos que nadie decida y hagamos historia juntos, porque realmente es histórico. Es la primera vez que se da un movimiento de esta naturaleza, y no dejemos que ningún partido político imponga su voluntad. Nosotros somos los ciudadanos, nosotros elegimos. Doctora, nuestro medio de comunicación, nos vamos contentos, porque creo que esta entrevista va a trascender, porque usted es una mujer luchadora, una mujer profesionista, una mujer que ha trabajado dentro del Poder Judicial, que ha tenido cargos importantes, y que ahora tiene usted la oportunidad de ser ministra en nuestro país. Nuestro medio de comunicación le desea todo el éxito, y que próximamente, cuando usted sea ministra, así como le hacemos la entrevista antes, que nos conceda la entrevista ya como ministra de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Nuestro medio de comunicación, los invitamos que también hagan conciencia y que veamos por quién votamos, con perfiles como la doctora, que el día de hoy nos platicó ya su profesionalismo y toda la experiencia que ella tiene dentro del Poder Judicial. Ustedes también tienen la palabra, pero hagámoslo conscientemente. Es lo único que yo también les puedo decir, y le agradecemos a la doctora. Doctora, gracias por habernos recibido, y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir a su casa. Pues nuestro medio de comunicación, vamos a estar al pendiente de estas elecciones prontamente aquí en nuestro país. Informó para todos ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.